Excelente, entonces, de 10. Bueno, le hago una pequeña introducción y comenzamos. Hoy nos acompaña Hernán Sokolovsky del CENEA, de la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales. Por cualquier cosa me corregís, Hernán, si lo presenté adecuadamente. Hernán nos va a charlar sobre sobre lo que sería esta nueva charla sincrónica, nuestra actividad 5, ¿no? Ya venimos recorriendo distintas actividades con distintas líneas temáticas. La idea de esta charla es un poco motivarlo, un poco inspirarlo, sería la palabra correcta, ¿no? Un poco de inspirar hacia dónde pueden llevarlo las energías renovables, en este caso al espacio, ¿no? Y bueno, es esa un poco la idea, ¿no? De disparar alguna chispa en los chicos y en las chicas en referencia a lo que tengan ganas de estudiar y de aprender hacia un futuro. Eh, Hemos visto, ¿no?, que las energías renovables tienen distintas áreas de aplicación. Y bueno, y en este caso, Hernán nos va a comentar sobre esta relación, ¿no?, que tiene que ver, bueno, primero con una parte más de investigación, ¿no?, o sea, de aproximación conceptual y después a cuestiones técnicas propiamente dichas. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla sincrónica número 5, energías renovables en el espacio. Hernán, es toda tuya la sala. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias a Reder también por permitirme participar de esta actividad. Eh, Como nos ha adelantado recién Guillermo, en esta charla vamos a tratar específicamente, bueno, el uso de la energía solar en aplicaciones espaciales. Yo trabajo en la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que muy fácilmente hoy día se confunde con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y en realidad la CNE y la CONAE trabajan en conjunto, es decir, nosotros desarrollamos tecnología fotovoltaica para uso espacial que finalmente se aplican en los satélites de la CONAE. La CONAE es quien lleva el Plan Espacial Nacional adelante, es algo así como el equivalente a la NASA, pero en Argentina, y nosotros somos uno de los tantos actores que hay en, en el segmento espacial en el país, ¿no? Bueno, como vamos a ir al espacio, decidí tener un fondo de pantalla un poco así estelar, y por eso van a ver que todas las diapositivas tienen estrellas de fondo. Mi lugar de trabajo es el Centro Atómico Constituyentes, más específicamente, ya que la comisión se distribuye en varios centros atómicos, está Ezeiza, está Bariloche, y en particular nuestro departamento, que es el Departamento de Energía Solar, está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, del otro lado de la General Paz, a la altura de Avenida Constituyentes. Bueno, para mí también es muy motivante dar esta charla. Cuando me enteré que la audiencia era mayormente estudiantes de escuelas técnicas, bueno, no pude evitar sentir alguna nostalgia. Yo soy producto también de la escuela técnica. Mi primera formación fue como técnico electrónico en la ENET 28, que más popularmente se lo conoce con el nombre del CUBA. Y bueno, soy egresado del año 1996 y posteriormente, bueno, me formé como ingeniero electrónico, y luego de entrar a CONEA realicé un doctorado, que es algo bastante común en el ambiente científico, digamos. Pero de todas las instancias de formación que he recibido, siempre me gusta decir que la que más útil me ha hecho por lejos ha sido la escuela técnica. Bien, antes de hablar del tema específico, que es la energía solar en el espacio, quería hacer una breve introducción sobre la actividad espacial.
la cual es totalmente interdisciplinaria, ¿sí? No pertenece a una única disciplina, sino que es la combinación de todo el conocimiento de las ciencias y y de las ingenierías que convergen para que uno pueda desarrollar un satélite, por ejemplo, o una misión robótica que camina por la superficie de otro planeta, como son las sondas que se han enviado a Marte. Y los grupos de trabajo contienen expertos en todas las áreas, ¿sí? Se necesitan los físicos, los matemáticos, las ingenierías en todas las ramas. Por supuesto que se necesitan especialistas técnicos, porque finalmente sin la técnica nada es posible en el desarrollo de tecnología. Y bueno, como para hablar así muy rápidamente, dar un pantallazo, las ciencias físicas, por ejemplo, entran en distintas áreas, en particular, para mencionar algunas, podemos hablar de que, bueno, que todo lo que es mecánica orbital es mecánica, mecánica desde el punto de vista físico, ¿no? Todo el desarrollo de órbitas y eventualmente de misiones interplanetarias, por ejemplo, que utilizan asistencia gravitacional para llegar a planetas muy lejanos, como pueden ser Júpiter, Saturno o más allá, eh, se requiere, bueno, del manejo de las leyes fundamentales de la física, en este caso la gravitación universal, ¿sí? Vaya si esto es importante, que hoy en día es la única forma en la que se pueden dar misiones interplanetarias, es decir, si una aeronave o un satélite tendría que tener combustible para llegar al borde del sistema solar, sería imposible. Y estos viajes exclusivamente son posibles gracias a la asistencia gravitacional de otros cuerpos, es decir, la fuerza de gravedad que ejercen los planetas que están afuera y que eventualmente pueden atraer cuerpos que salgan de la Tierra en dirección hacia ellos. Por supuesto que la electrónica cumple un rol fundamental hoy en día en tecnología, está en todos lados la electrónica, no escapa de una cafetera, de un lavarropas, cualquier cosa que utilice energía eléctrica tiene circuitos electrónicos. Y la actividad espacial es fuertemente dependiente de la industria electrónica hoy en día. Em, lo cual, bueno, me pone contento porque en particular soy también ingeniero electrónico y siempre estudié electrónica con la ilusión de poder trabajar en proyectos espaciales, cosa que, bueno, finalmente sucedió. Bueno, las telecomunicaciones también dependen extraordinariamente de la electrónica, de las leyes del electromagnetismo. La astronomía, por ejemplo, hoy todo lo que es navegación en el espacio, se utilizan las coordenadas que desarrolló las ciencias astronómicas, por decirlo de alguna manera, y por eso los satélites llevan cámaras que pueden detectar las estrellas y en base a conocer la ubicación de una estrella en la esfera celeste, se puede saber en qué posición exacta está orientado el satélite, por ejemplo. Algún ejemplo más relacionado por ahí a la ingeniería química, bueno, todo lo que tiene que ver con los propelentes de los cohetes o de los satélites, finalmente son reacciones químicas que se producen mediante un combustible y un oxidante. Y también los sistemas de almacenamiento, como son las baterías, utilizan métodos electroquímicos para almacenar energía eléctrica. Y hoy en día todos los satélites utilizan baterías para poder llevar adelante la misión, ¿no? O sea que todas las áreas del conocimiento están siempre metidas en la actividad espacial. Y bueno, yendo un poco más ahora a lo específico, al tema de la charla, vamos primero a mencionar algunas características de la energía solar que probablemente muchas de ustedes, muchas sean conocidas por ustedes. Siempre decimos que es una fuente limpia e inagotable. Lo de inagotable es relativo porque, bueno, está previsto que al Sol le queden 5.000 millones de años de vida, nada más.
así que bueno, en algún momento se va a agotar. Sobre la superficie de la Tierra, un día despejado, podemos llegar a tener potencias cercanas a 1 kilowatt por metro cuadrado de superficie. Y si uno integra esta energía a lo largo de un mes, por ejemplo, para una latitud intermedia entre el Ecuador y el Polo, se alcanzan valores de energía bastante interesantes que son comparables con el consumo, por lo menos de energía eléctrica que tenemos los seres humanos, cosa que la hace una fuente bastante interesante para utilizar. Fuera de la atmósfera, la potencia de la radiación solar es casi un 40% mayor, es decir, es cercano a 1400 watts por metro cuadrado. Esto es porque, bueno, la atmósfera de alguna manera filtra un poco la radiación solar, hay distintos fenómenos de dispersión de la luz o de absorción de la luz por los gases de la atmósfera, y como consecuencia de ello lo que llega a la superficie de la superficie terrestre es algo menor que lo que hay en el espacio. En el espacio siempre hablando a una unidad astronómica que es la distancia Tierra-Sol. Por supuesto que si uno utiliza un panel solar para una misión que vaya a viajar a Venus o a Mercurio, que son planetas que están más cercanos, van a tener más potencia disponible y por ende más energía van a generar los paneles solares. Bueno, siempre nos gusta señalar que en el espacio la única fuente natural de energía es el Sol. O sea, una misión espacial tiene dos opciones a la hora de generar energía. O se lleva desde la Tierra ya a un generador que va a durar toda la misión, como es el caso de por ejemplo, sondas interplanetarias, las Voyager, que se lanzaron hace 40 años y llevan a bordo un pequeño reactorcito nuclear que genera energía eléctrica. Em, o si no, en el otro extremo, tiene que llevar paneles solares, porque no hay otra forma de conseguir energía en el espacio, por decirlo de alguna manera dramática. Ahora, cuando uno piensa en utilizar energía solar en el espacio, no todo es color de rosa. Ustedes habrán aprendido que muchas magnitudes en la naturaleza disminuyen con el cuadrado de la distancia. Lo que quiere decir es que si un planeta está al doble de distancia del Sol, por ejemplo, que la Tierra, la potencia de la radiación solar ya no va a ser la mitad, sino que va a ser la cuarta parte, porque disminuye cuadráticamente con la distancia. Entonces, esto hace que, por ejemplo, esta misión que se llama Juno, que viajó a Júpiter, Júpiter está 5 veces más lejos que la Tierra del Sol. Entonces, la potencia que genera este panel solar a esta distancia, es decir, a la distancia que está Júpiter, es 25 veces menor que lo que generaría en, en la órbita de la Tierra. Entonces, bueno, 25 veces es mucho, y por este motivo es que la energía solar dentro del sistema solar se puede aplicar hasta Júpiter, ¿sí? Si uno ya quiere ir, por ejemplo, a Saturno, en Saturno el Sol brilla como una estrella lejana, se ve ya como un punto bastante pequeño y la cantidad de energía disponible es poca, así que la exploración del sistema solar, por lo menos basada en energía solar, está limitada hasta Júpiter. Más allá de Júpiter, es necesario enviar sondas o satélites que tengan otra fuente de energía, como por ejemplo la nuclear. Bueno, alguna característica del espectro solar que de alguna manera me habla sobre en dónde está concentrada la energía que proviene del Sol. El Sol es un cuerpo que emite energía en todo el espectro electromagnético, desde ondas largas de radio hasta rayos gamma, que son los de mayor energía. Pero si uno tiene que analizar cómo está distribuida esa energía, lo que va a encontrar es que el 95% de la energía que proviene del Sol está contenida en lo que se conoce como luz visible,
y luz infrarroja. De modo tal que si queremos inventar una celda solar que convierta la radiación solar en energía eléctrica, finalmente tiene que responder en este rango del espectro, ¿no? Que es, como mencioné, la luz visible y la luz infrarroja. No voy a entrar en detalle cómo funciona una celda solar, pero sí me gustaría dar por lo menos el concepto a través del cual funciona. Es un mecanismo cuántico muy similar al efecto fotoeléctrico que descubrió Einstein, solo que el efecto fotoeléctrico se sucede en materiales conductores. Este efecto se llama efecto fotovoltaico. em, Sucede en materiales que se denominan semiconductores, que bueno, tienen alguna propiedad de conducir medianamente la corriente, por decirlo de alguna manera, y se superponen dos efectos. Por un lado, el material tiene que tener la capacidad de liberar cargas cuando es iluminado por el sol. Esa propiedad la tienen muchos materiales, no es exclusiva del silicio, por ejemplo, que es el material con el cual está hecha la celda solar. Pero lo más importante es que en el interior el material tenga algún medio de utilizar esas cargas. Es decir, que las cargas no vayan para cualquier lado, sino que circulen en un sentido preferencial, que es justamente lo que caracteriza una corriente eléctrica, no cargas que se están moviendo todas en una dirección. Y para que suceda eso, en el interior del dispositivo tiene que haber un campo eléctrico que arrastre a las cargas justamente en una dirección. Entonces, cuando tenemos un dispositivo que cumple con estos dos efectos, tenemos lo que se conoce como el efecto fotovoltaico. Es decir, el efecto fotovoltaico no es algo que suceda en la naturaleza como el efecto fotoeléctrico, sino que para que se dé el efecto fotovoltaico necesariamente tiene que estar fabricado un dispositivo que es la celda solar fotovoltaica. Para uso terrestre, la celda más conocida es la celda solar de silicio, que es la que se ve en todos los paneles que están instalados en los techos de la casa, es decir, el 99% del mercado mundial de celdas solares pertenece a esta tecnología. Y un panel solar, bueno, no es ni más ni menos que la conexión de muchas celdas entre sí para tener valores de tensión y corriente apropiados con el requerimiento de consumo que uno prevé tener, más el encapsulado para protegerlo del medio ambiente. O sea, un panel terrestre, lo importante es que tenga un vidrio frontal que, por ejemplo, absorba el impacto de los granizos, porque el granizo directamente rompe a la celda solar. También tiene que tener un medio de protección frente a la humedad y al agua, es decir, el panel tiene que ser algo sellado y estanco. Y en el espacio, obviamente que lo que hace uno es proteger al panel del ambiente espacial, que es bastante distinto del ambiente terrestre. Ahora vamos a mencionar algo al respecto. Esta tecnología basada en silicio hoy en día está con eficiencias cercanas al 20%, y como es una eficiencia relativamente baja, para uso espacial se desarrollaron tecnologías más avanzadas, es decir, celdas solares que se denominan multijuntura o celdas solares avanzadas, que están compuestas por capas de distintos materiales. Estos materiales son los que aparecen en las columnas 3 y 5 de la tabla periódica, como el indio, el fósforo, el galio, el arsénico y el germanio, que son los materiales que utiliza la industria electrónica, y a través de los cuales se pueden fabricar celdas que optimicen la absorción de la energía solar. Por decirlo de alguna manera, una celda multijuntura es el crecimiento uno arriba de otro de distintas celdas solares, de modo tal de que uno puede aprovechar
de mejor manera el espectro, ¿no? O sea, los fotones azules, que siempre decimos de alguna manera que son más energéticos que los fotones de la luz roja, en una celda convencional, un fotón azul o un fotón rojo generan un único portador de carga. Entonces, de alguna manera se desperdicia la energía del fotón azul, que es más energético que el rojo. Y estas celdas solares justamente lo que hacen es separar o filtrar a la luz en distintas zonas del espectro, entonces se aprovecha más la radiación solar. Bueno, ahora ya voy a empezar a hablar sobre, bueno, qué es lo que hace el Departamento de Energía Solar en materia de desarrollo fotovoltaico. El departamento existe desde el año 1976, o sea que es más antiguo que quien les habla. Yo soy del 78, así que cuando todo esto comenzó yo no existía. Las primeras actividades fueron relacionadas a la conversión térmica de la energía solar, es decir, el, la aplicación más común de la energía solar térmica es calentar agua con los colectores solares, como muchos de ustedes ya sabrán. A mediados de los 80 se pudo adquirir tecnología o equipamiento, mejor dicho, que permitió el desarrollo de lingotes de silicio monocristalino y la producción de celdas solares fotovoltaicas a partir de silicio monocristal. Em, Eso, para que se den una idea, la cadena de producción abarca desde el silicio grado metalúrgico, que son estas piedritas que se ven acá. A partir del silicio grado metalúrgico se produce el silicio monocristalino, que es de una pureza extremadamente elevada. Este monocristal tiene 99,999% de pureza de átomos de silicio. Posteriormente estos se cortan obleas muy delgadas, de 0,2 milímetros de espesor típicamente, y a partir de las obleas se hace un proceso que se llama difusión térmica, que es el proceso que genera la juntura NP, ¿no? Es decir, a la celda solar propia. Estas actividades que siempre se desarrollaron a nivel laboratorio y con fines terrestres generaron que en 1995, en un acercamiento que hubo con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se propusiera un experimento en donde volaran algunas de estas celdas al espacio a bordo del primer satélite científico argentino, que fue el SAC-A. Y ese experimento, bueno, arrojó buenos resultados, lo cual permitió que posteriormente se propusiera a la Comisión Nacional de Energía Atómica como proveedor de paneles solares para uso espacial. Recién en el año 1998 voló esta misión que se llamó SAC-A, cuyos paneles solares principales eran paneles solares comprados, mientras que el experimento de nuestras celditas, que eran celditas pequeñas, es esto que se ve acá en lo que sería la arista del satélite. Pero durante el tiempo que duró esta misión, el panel solar funcionó bien, los datos de telemetría fueron buenos, y a partir de ahí, bueno, la CONAE propuso a la CONEA para que desarrolle la tecnología de las próximas misiones. Fíjense en que esta fue la misión SAC-A. Tuvieron que pasar algunos cuantos años para que nosotros finalmente podamos proveer paneles solares en las misiones argentinas, caso que fue la misión SAC-D, de la cual voy a hablar en pocos minutos. Bien, posteriormente a este suceso, hubo varios contratos entre CONEA y CONAE, los cuales financiaron el desarrollo de un laboratorio especial para fabricar paneles espaciales que se denomina Área Limpia, en donde la gente tiene que entrar vestida con guardapolvo, cofia, barbijo,
y cubre calzado, tal cual sucede en un quirófano, ¿no? Eso es porque la tecnología espacial, como va a viajar los artefactos que se fabrican, que viajan al espacio, no pueden ir contaminados por diversos motivos, ¿no? En el caso de que vayan, no sé, misiones a otro planeta, uno trata de evitar que vayan microorganismos provenientes de la Tierra a parar a otro planeta. Entonces, el uso del barbijo, por ejemplo, si vos estornudás, evita que, no sé, algunos microbios vayan a parar al panel y puedan contaminar el planeta Marte, por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo es también para evitar que vayan otras partículas a depositarse en los paneles o en alguna parte del satélite que se pueda liberar en el espacio y que pueda eventualmente eh, quedar circulando alrededor de la Tierra como chatarra espacial, ¿sí? Em, por decir un ejemplo, si a mí se me cae una pestaña sobre una parte que después va a volar al espacio y esa pestaña se separa del panel solar, por ejemplo, cuando está en órbita, los satélites de órbita baja vuelan alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pestaña que se suelte del panel solar y quede orbitando a 28.000 kilómetros por hora puede ocasionar un daño en otro satélite o en algún astronauta si justo se lo lleva por delante. Y no es un daño menor, ya que a esa velocidad se puede, nada, a pesar de ser una pestaña, puede ocasionar daños muy, muy grandes, daños mecánicos, ¿no? Bueno, ahí lo que vemos son algunas imágenes de los procesos que intervienen en la fabricación de un panel solar espacial. Uno de ellos es la soldadura de celdas solares entre sí para armar la cadena de celdas solares que van conectadas en serie. Posteriormente hay que hacer una inspección visual para verificar que no se haya generado ninguna microfisura en la celda. La celda solar, como les comenté, tiene espesores muy bajos, 0,1, 0,2 milímetros de espesor, y tiene la fragilidad del vidrio. O sea, el material con el cual están hechos las celdas solares eh, es prácticamente vidrio. Desde el punto de vista mecánico tiene la misma fragilidad, y entonces es muy fácil que se produzcan fisuras o roturas accidentales, y es por eso que hay que controlar en todo momento. Cada vez que se manipula una celda solar espacial hay que verificar que no se haya producido un daño. Ahí vemos una estación de soldado que se utiliza para soldar los interconectores que posteriormente van a interconectar a las celdas entre sí. Em, y bueno, ahora hago una pausa desde el punto de vista técnico para contar, bueno, está todo muy lindo, pero ¿cómo sabe uno cuál es el tamaño que tiene que tener un panel solar, ¿no? El tamaño del panel solar básicamente depende de dos factores. Uno es el consumo que vaya a tener la misión, es decir, la cantidad de instrumentos que lleve a bordo el satélite y la cantidad de tiempo que va a ser utilizado cada instrumento me van a dar a mí un valor numérico de la energía que utiliza el satélite por cada vuelta que da a la Tierra, es decir, la energía a lo largo de un periodo. Por otro lado, es fundamental saber la órbita del satélite. Si uno no sabe la órbita que va a tener el satélite, no puede dimensionar un panel solar, porque a veces las órbitas son determinantes desde el punto de vista del recurso solar. Hay órbitas que favorecen mucho a los satélites y a los paneles solares, y hay órbitas que no tanto. Em, entonces, fundamental saber la órbita, porque la órbita es la que me va a dar el perfil de generación que va a tener mi panel solar justamente mientras el satélite gira alrededor de la Tierra. Por ejemplo, hay satélites que tienen órbitas que se denominan heliosincrónicas 6AM. Eso quiere decir que el satélite camina por la línea, por encima de la línea que separa el día y la noche. De modo tal que si el panel solar está mirando en dirección al Sol, eh,
va a tener energía en forma permanente, ¿sí? Porque nunca va a pasar por atrás de la Tierra, es decir, nunca va a entrar en eclipse. Entonces, estas órbitas son las preferidas para las misiones desde el punto de vista energético, porque todo el tiempo va a incidir luz solar sobre los paneles. Y este es el caso más pesimista, que es aquellas misiones que pasan por la sombra de la Tierra, entonces la mitad del tiempo el satélite está en eclipse, es decir, no hay generación de energía, y la otra mitad del tiempo que el satélite está del lado que inciden los rayos solares, como está girando alrededor de la Tierra, también se produce una envolvente de generación, que es algo muy parecido a una función seno, y si uno analiza en promedio la energía que entregó el panel solar a lo largo de una órbita, se encuentra que es mucho menor al caso anterior, eh, en donde había energía generada en forma permanente, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es menos de la mitad, porque ya la mitad del tiempo está en oscuridad el satélite y la otra mitad del tiempo los paneles no quedan exactamente perpendiculares a los rayos del sol. Y bueno, hay misiones que requieren estudiar a la Tierra en oscuridad, como por ejemplo la misión Sabiamar, de la cual voy a hablar a lo último, que lleva un instrumento, una cámara de alta sensibilidad que va a captar la fluorescencia del plancton en el mar, y para tomar esas imágenes el satélite necesita necesariamente estar en la mayor de las oscuridades, ¿no? Entonces, el objetivo científico de la misión es el que determina el tipo de órbita, y la órbita es la que me determina el perfil de generación que va a tener mis paneles solares, y es por eso que a veces uno tiene que hacer más grandes o más pequeños los paneles solares en función del tipo de órbita que va a tener la misión. Lo que tenemos ahí en pantalla es una imagen del proceso de pegado de las celdas solares, es decir, de las cadenas de celdas que ya están soldadas entre sí, posteriormente se pegan sobre el panel solar, y la cara del panel solar, cuando está terminado, queda totalmente cubierta por celdas solares, ¿sí? Que son estos rectangulitos oscuros que se ven acá en la foto. Cuando el panel está terminado, es necesario verificar que está generando la potencia para la cual fue desarrollado, y para eso se utilizan técnicas con lámparas de flash que durante un tiempo muy breve, que puede ser 1 o 2 milisegundos, logran recrear la potencia de la radiación solar sobre la superficie del panel, y como la electrónica para hacer la medición es lo suficientemente rápida, uno puede medir la potencia que está generando el panel y quedarse tranquilo de que todo está funcionando bien. Una vez que el panel está terminado, es necesario someterlo a ensayos que se denominan ensayos ambientales. Podemos hablar de dos tipos de ensayos. Uno que se denomina ensayo de vibraciones, que consiste en montar un panel solar sobre una base que lo va a agitar en todas las direcciones, ¿sí? O sea, básicamente le proporciona sacudones de distinta frecuencia y amplitud, y este ensayo es muy importante para verificar que el panel va a sobrevivir al momento del despegue, porque el momento del despegue, los primeros 2 minutos de, desde que el cohete deja la superficie de la Tierra, son extremadamente agresivos desde el punto de vista mecánico. Hay ondas acústicas muy grandes dentro de la cofia del cohete, y también vibraciones extremadamente grandes que pueden causar la rotura de no solamente un panel solar, sino de algún componente del satélite. Y por eso es necesario hacer este ensayo, que se denomina ensayo de Shaker, es decir, de vibraciones, y que normalmente se hace sobre un modelo de ingeniería primero, al cual
vos, por decirlo en términos criollos, lo cagás a palos, y si resiste y no se rompe, recién ahí podés fabricar el modelo de vuelo. Al modelo de vuelo también se lo somete a ensayos, pero ya se lo somete a unos ensayos un poco más livianos, porque nadie quiere que se rompa un modelo de vuelo, ¿no? Y se supone que para eso hiciste todos los ensayos antes en el modelo de ingeniería. El otro ensayo importantísimo que se hacen sobre los paneles solares espaciales es el de termovacío. El panel, el satélite, cuando está en el espacio, va a estar en un ambiente en donde no hay atmósfera, es decir, va a estar al vacío. Y al estar en el vacío, las amplitudes térmicas que se pueden desarrollar por el hecho de que incida o no el sol sobre el panel solar son extremadamente grandes. Típicamente pueden alcanzar valores de más 100 grados centígrados cuando le está dando el sol y valores de menos 100 grados centígrados cuando están en eclipse. O sea que la amplitud térmica que ven por cada periodo orbital es de casi 200 grados y el periodo orbital es de 1 hora y media. Es decir, el satélite da una vuelta al mundo cada 90 minutos. Entonces, a lo largo de 5 años, estos ciclos se suceden miles de veces y como sabemos, la fatiga térmica produce daño en los materiales, es el mismo efecto que rompe una piedra en el desierto, ¿sí? Se calienta durante el día, se enfría mucho durante la noche, y esos procesos de dilatación y contracción de los materiales son los que generan fracturas, por ejemplo, en un material como puede ser una roca o un cristal. Por eso es importante hacer estos ensayos en los componentes espaciales para asegurarse que van a sobrevivir a estas situaciones. Otro ensayo muy importante es el de despliegue del panel solar. Es paradójico porque este ensayo consiste en verificar que funciona una bisagra. O sea, desde el punto de vista de su complejidad, es uno de los ensayos más tontos que se hace sobre un satélite. Pero bueno, esa bisagra tiene toda la responsabilidad de la misión. Si cuando esto está en el espacio no se abre ese panel solar, no se despliega, todos los millones de dólares invertidos en la misión se echan a perder. Entonces, por eso hay que asegurarse que va a funcionar ese mecanismo, aunque parezca algo muy, muy tonto de por sí. Nuestro departamento también desarrolla sensores solares de silicio, que son pequeñas celdas solares que se utilizan en los satélites para medir la orientación que va a tener el satélite o el panel solar con respecto a los rayos del sol, ¿sí? O sea que un sensor solar conceptualmente es una pequeña celda solar cuya señal eléctrica es proporcional al coseno del ángulo con el cual están incidiendo los rayos solares. Entonces eso me permite a mí, mediante el uso de varios sensores, poder saber en qué dirección está apuntando el satélite o el panel. Algo que me gustaría aclarar en esta instancia es que las celdas solares que se utilizan en los satélites son celdas solares comerciales que se compran en el exterior. En el mundo hay 5 o 6 proveedores de esta tecnología nada más. Y son las mismas celdas que utiliza la NASA cuando fabrica los paneles solares de sus misiones, ¿sí? Porque bueno, muchas veces se nos pregunta si nosotros desarrollamos celdas. Nosotros estamos tratando de desarrollar esta tecnología, pero siempre a nivel laboratorio. No, todavía falta mucho para que acá en Argentina se pueda desarrollar esto en forma masiva. Y bueno, nada, quiero hacerla justamente este comentario porque estos sensores sí se fabrican en el país. Y estamos hablando de desarrollo de semiconductores, ¿no? Que se hace en Argentina, que por ahí es algo que no se conoce, algo impensado, pero en Argentina se hace desarrollo de semiconductores.
en este caso a través de celdas solares de silicio. Tenemos la suerte de que en el centro atómico constituyente tenemos un acelerador de partículas que se llama TANDAR, el cual utilizamos para probar si los componentes que van a viajar en el panel solar resisten el daño por radiación. En el espacio hay un bombardeo permanente de partículas provenientes del Sol, mayormente protones, y los protones con el paso del tiempo van degradando las características eléctricas de una celda solar. Así que nosotros tenemos la suerte de poder hacer estos ensayos en tierra e ir verificando con cuánta cantidad de protones se empieza a notar la degradación de la celda solar y verificar las especificaciones que da el fabricante sobre la resistencia de sus celdas solares a la radiación que hay fuera de la atmósfera. Bueno, como les comenté, en 1998 voló el experimento en el SAC-A y pasaron muchos años hasta que se hizo el área limpia, se desarrollaron todos los procesos de integración de un panel solar de uso espacial, se calificó todo el personal para poder desarrollar un panel solar de uso espacial, de modo tal de que el primer satélite que pudo llevar paneles solares fabricados en Argentina recién voló en el año 2011, que fue el SAC-D. Fue una misión muy interesante porque se hizo en conjunto con la NASA. Este satélite llevaba un instrumento que se llamaba Aquarius, que se utilizó para medir la salinidad superficial de los océanos y elaborar mapas de clima. Y este instrumento valía lo mismo que todo el satélite. Este instrumento que ponía la NASA era tan caro como todo el satélite en sí. Y bueno, tuvimos una marca personal bastante celosa por parte de NASA, porque si justamente algo no podía fallar, era los paneles solares y las baterías, que era lo que le iba a dar energía a esta misión. Posteriormente, trabajamos en los paneles solares de las misiones SAOCOM. Los SAOCOM son dos satélites que se utilizan para observar la Tierra mediante técnicas de radar. Tienen un tamaño realmente enorme. Lo que se ve en la foto es uno de los tres paneles que lleva el satélite, y los tres paneles que lleva el satélite son insignificantes comparados con la antena que lleva el satélite, que tiene 10 metros de largo por 3 metros de ancho. Es una antena que se desarrolló íntegramente en el país, y la ventaja de utilizar técnicas de radar es que uno puede observar a la Tierra de día o de noche y con días nublados inclusive, porque las microondas atraviesan a las nubes. Entonces, este satélite garantiza la observación siempre, y específicamente se utiliza para elaborar mapas de humedad de los suelos. O sea, el primer interesado en los datos de los satélites SAOCOM es el agro, ¿sí? Porque permite ver cuánta agua hay en el suelo y eventualmente si el suelo se está secando o si el suelo está tendiendo a tener más humedad, y por ende uno puede anticipar una situación de inundación en campo, por ejemplo. Los SAOCOM se lanzaron en 2018 y en 2020 respectivamente a través de SpaceX, que fue la empresa que contrató CONAE para poner en órbita a ambos satélites. Y en la actualidad estamos trabajando en una misión que se denomina Sabiamar, cuya finalidad es estudiar los recursos marítimos del país a través de, bueno, distintas cámaras que captan imágenes en distintos rangos del espectro. Una de ellas es la que va a estudiar la fluorescencia del plancton. Para que se den una idea, el plancton es un microorganismo que es el que gobierna toda la cadena alimenticia en el ecosistema marino, ¿sí? O sea, si
por algún motivo hay poco plancton, las especies en el mar tienden a morir, y si hay mucho plancton, las especies en el mar tienden a hiperdesarrollarse. Si me escucha un biólogo me mata, lo estoy diciendo de una forma como muy resumida, pero bueno, es el que gobierna al ecosistema en el mar, este microorganismo del cual se van alimentando las distintas especies. Por eso las misiones de CONAE son muy importantes en el sentido que están siempre diseñadas para poder administrar mejor los recursos naturales con los que cuenta el país, ¿sí? No son, no es que la CONAE busca mandar un satélite para descubrir los orígenes del universo, lo cual está muy interesante, pero a veces podría uno objetar, bueno, está bien que se destinen fondos para eso. Bueno, los satélites de CONAE están hechos para mejorar la producción de los distintos sectores, agrícola, marítimo, etc. Bueno, como todas las actividades de desarrollo siempre generan derrame, por decirlo de alguna manera, en Argentina empezaron a desarrollarse empresas también en el sector privado que intentan vender servicios desde el espacio. Una de ellas es Satellogic, que pretende vender fotos, imágenes satelitales de algún sitio de la Tierra con alguna latencia, es decir, con alguna frecuencia mínima garantizada, y para ello requiere construir una red o una constelación de muchos satélites que puedan garantizar la cobertura global. Nosotros desarrollamos los paneles solares a Satellogic en sus primeras 7 misiones, desde el más chiquito que fue Capitán Beto, hasta las misiones más grandes, como fueron Fresco, Batata y Milanesat, cuyos nombres los definió la votación abierta al público. Y al mismo tiempo, más recientemente en Mar del Plata, se está desarrollando otra startup que es Innova Space, que fabrica picos satélites. Estos son satélites extremadamente pequeños, del tamaño de un pan de manteca, para que se den idea, de modo tal que el panel solar es literalmente una sola celda, porque no hay tamaño para más nada. InnovaSpace intenta proveer servicio de Internet a través de una constelación de picosatélites. Para eso va a ser necesario que manden cientos o miles de estos satélites al espacio, y todavía están en fase de desarrollo de tecnología, lo cual quiere decir que bueno, le va a llevar algún tiempo en poder cumplir con su objetivo, y nuevamente nosotros somos los que le fabricamos las plaquetitas, los paneles solares que llevan las plaquetitas de las caras de este CubeSat. Bien. Al mismo tiempo desarrollamos actividades de investigación y desarrollo, o sea, además de tener ya procesos estandarizados para fabricar paneles espaciales, también tenemos una sección en las cuales hay mayormente físicos, pero también ingenieros que se dedican a desarrollar nuevas tecnologías o simplemente a optimizar tecnologías existentes. Em, y eso, bueno, también nos permite tener visibilidad en la comunidad científica internacional a través de papers o publicaciones en revistas de alto impacto. Y por supuesto que no perdemos de vista tratar de desarrollar tecnología fotovoltaica em, de mayor eficiencia, es decir, empezar a acercarnos a la elaboración de las celdas multijunturas, que son finalmente las que se utilizan en los satélites. Para eso contamos con un reactorcito que va a permitir desarrollar esta tecnología. Y para ir cerrando la charla, este año tuvimos la suerte de tener fabricadas celdas solares basadas en arsenuro de galio, o sea, es
la primera vez que abandonamos la tecnología del silicio para incursionar en otras tecnologías de materiales semiconductores, como es el arsenuro de galio, que se utiliza mucho en la electrónica. Y bueno, después de bastante esfuerzo, se pudo desarrollar esta celda que, por decirlo de alguna manera, es el puntapié inicial necesario para poder alcanzar las celdas solares multijunturas, que fueron las que mencioné al principio de todo, que finalmente son las que se utilizan en los satélites y que tienen eficiencias hoy en día cercanas al 32-33%, ¿sí? Bueno, con esto voy redondeando la charla. Ahora, obviamente que quedo acá para contestar las preguntas que vayan surgiendo. Una frase que siempre nos gusta mostrar es que, bueno, que en realidad la buena suerte por sí sola no existe. Siempre es necesario que, bueno, que cuando aparezcan las oportunidades, uno esté preparado para tomarlas, porque si no, bueno, mm, se, se va el tren, por decirlo de alguna manera, y se pierde. Así que bueno, ustedes están en una instancia de formación muy valiosa, que es la educación técnica. Em, Les va a permitir acceder a empleos digamos, no es algo menor recibirse en una escuela técnica o tener una formación. Lo van a notar enseguida cuando el día de mañana quieran buscar trabajo. Y bueno, y además es el, un muy buen inicio para una posterior carrera, eventualmente si ustedes van a continuar formándose como ingenieros o como, nada, eh, expertos en las energías renovables o en cualquier otra especialidad a la que se quieran dedicar. Bueno, muchas gracias por su atención. Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí la verdad que estaba, bueno, me transporté, digamos, con la presentación. Se me disparan varias preguntas, pero antes de hacer un par de preguntas, yo pregunto si alguien eh, quieren hacer algunas preguntas ahí desde las escuelas. No sé si quieren encender las cámaras, así podemos conversar un poco, o nada, pueden hacerlo a través del chat también, pero podemos aprovechar para dialogar un poco. Perfecto. Sobre todo para que lo aprovechen a Hernán, ¿no? A mí me ven un poco más seguido, pero mientras tanto, eh, de nuevo, los y las animo a que hagan preguntas, ¿no? No solamente a los profes, sino también a los chicos. Para eso está el espacio. Y bueno, y lo que yo te quería preguntar, Hernán, que un poco lo dijiste al último, es cómo fue este recorrido tuyo desde una escuela técnica, o sea, desde un secundario, eh, hasta llegar a trabajar en la CNEA, ¿no? O sea, cómo fue qué disparadores o qué decisiones te fueron llevando, digamos, a, bueno, a donde estás ahora, digamos? Eh, y en relación con eso, ¿qué tipo de profesiones u oficios son los que demanda, digamos, una institución como la CNEA, digamos? ¿Cuáles son como las formaciones? Bueno, muy linda pregunta. En realidad, voy a extenderme un poquito más en lo personal, digamos, también para quitar presiones, porque a veces uno llega al último año y se siente presionado, que tiene que elegir una carrera, y bueno, a veces en la vida las cosas se suceden de forma natural, sin la necesidad de que, bueno, uno crea que está en juego la vida cuando toma alguna decisión. ¿Por qué digo esto? Yo de chiquito me fasciné por las cuestiones de ciencia y tecnología y también me apasionaba mucho la astronomía. Yo de pequeño soy aficionado a la astronomía, hobby que mantengo al día de hoy. Y la realidad es que, bueno, em, cuando estaba por terminar el secundario, me gustaba mucho la electrónica
Y era algo bastante natural por ahí seguir ingeniería electrónica, pero también pasaba por mi cabeza la idea de ir a estudiar astronomía. La astronomía se puede estudiar o en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, o en Córdoba. Acá en Buenos Aires no está la carrera de astronomía. Entonces eso me desalentó de alguna manera al momento de elegir. Y estudié ingeniería electrónica, pero sin saber a qué me iba a dedicar. Realmente, hasta el último año de mi carrera de electrónica, no supe a qué me iba a dedicar yo profesionalmente. Sí tenía claro que me encantaba la electrónica, porque bueno, es una fascinación que tengo por nada, hacer experimentos de chiquito con circuitos. Y cuando me recibí de ingeniero electrónico, eh, empecé ahí a preocuparme para conseguir mi primera ocupación como profesional con la fortuna de que a solo 10 cuadras de donde estaba viviendo yo existía un lugar que desarrollaban paneles solares para uso espacial, cosa que yo desconocía. Yo literalmente viví siempre a 10 cuadras del centro atómico constituyente, desconocía los grupos de trabajo que existían ahí. Y bueno, nada, fue una cosa bastante llamativa porque siempre creí que para dedicarme a tecnología espacial me iba a tener que ir del país. Y es como que en mi imaginario ni siquiera se planteaba esa posibilidad. Entonces, nada, cosas del destino, la suerte o como lo quiera uno llamar, em, tuve nada, la posibilidad de ingresar a trabajar a la Comisión de Energía Atómica, a un grupo que ya estaba desarrollando paneles solares para uso espacial y que justamente se estaba preparando para la misión SAC-D, que era la misión que se llevó a cabo con la NASA, ¿no? Em, Eso por un lado, y por otro, bueno, en la CONEA hay profesionales de todo tipo. Son importantes todas las especialidades. Por supuesto que además de los profesionales es importante contar con técnicos capacitados, porque finalmente los que terminan siempre metiendo mano son las personas que tienen las habilidades para meter mano. Es decir, uno puede ser un profesional, pero agarra una herramienta y se le cae arriba del panel solar y bueno, listo. Hay gente que no sirve para agarrar herramientas, por decirlo de alguna manera. Em, Así que es un lindo balance entre técnicos e ingenieros. En todas las disciplinas tenemos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, aeronáuticos, por supuesto que electrónicos, y también hay físicos, matemáticos, em, y seguramente se me esté escapando alguna disciplina, pero los grupos en la CONEA son siempre interdisciplinarios. Y esto no es solo de la actividad espacial, sino que es común a todos los grupos. Por ejemplo, los grupos que están trabajando en reactores nucleares, es muy importante tener ingenieros nucleares que sepan específicamente sobre las reacciones que se producen en los combustibles, pero también es extremadamente importante tener expertos en materiales que sepan cómo se va a corroer una determinada aleación frente a determinada temperatura que se produce en los núcleos de los reactores, por ejemplo, ¿no? Entonces, es totalmente interdisciplinario, siempre. Todas las actividades de ciencia y tecnología requieren todas las ramas del saber. Perfecto. Buenísimo, Hernán. Buenísima la historia. Así que digo, siempre viviste cerca del lugar en donde estás, en donde encontraste la vocación profesional, digamos. Exactamente. Acá Sebastián nos hace una pregunta muy buena. ¿De qué otro tipo de tecnología renovable se desarrollan en el CNA? Bueno,
Te confieso que la comisión hay cerca de 3.000 o 4.000 personas trabajando. No conozco todas las áreas, no las llego a conocer porque cada centro atómico es una ciudad, pero sí sé que hay un grupo dentro del Centro Atómico Constituyentes, un grupo pequeño que se formó hace poco que está intentando em, desarrollar generadores eólicos de baja potencia. Desconozco con qué características. Eventualmente puedo hacer de nexo entre ese grupo y el interesado. Y en nuestro caso en particular, eh, estamos, bueno, más que nada, siempre a nivel laboratorio en el desarrollo o en la optimización de tecnologías existentes de celdas solares, ¿no? Ya sea en materiales avanzados como el arsenuro de galio o el silicio. Mm, y siempre, porque el aporte en la ciencia hoy en día se hace a partir de mm, pequeños acontecimientos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la celda solar de silicio ya existe hace décadas, nadie va a generar una revolución alrededor de esa tecnología que ya está establecida, pero hay gente, por ejemplo, que se dedica al estudio de capas antirreflectantes, ¿no? Entonces, si bien la celda solar de silicio ya está establecida, si uno desarrolla una capa antirreflectante que logre absorber un poquito mejor la radiación solar, va a lograr que esa celda tenga alguna décima más de eficiencia, ¿no? Em, tenemos en nuestro grupo investigadores que están trabajando, por ejemplo, en contactos transparentes. Los contactos frontales de la celda solar em, son metálicos, o sea, son justamente las rayitas esas finitas que se ven arriba de las celdas, que se utilizan para transportar la corriente eléctrica, lo cual le quita eficiencia a la celda porque le produce sombra el contacto metálico. Entonces, si uno lograra desarrollar un contacto eléctrico mediante algún material transparente, también estaría mejorando la eficiencia de una celda solar, ¿no? Em, entonces, no es que estamos buscando la revolución y que vamos a inventar una celda solar basada en un material que no se conoce, sino que siempre se trabaja en pequeños aportes a partir de tecnologías existentes, ¿no? Y por supuesto que los aportes terminan siendo genuinos y por eso es que se publican los resultados a nivel internacional muchas veces. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta, un par de preguntas, Hernán. ¿Esto que mencionaste de la eólica de baja potencia es también para aplicaciones aeroespaciales o no? Está orientado más que nada a uso terrestre. em, em, y bueno, de lo que es generación distribuida, entiendo yo, porque baja potencia implica que lo va a instalar un usuario y que va a ser un usuario generador, eventualmente. Perfecto. Y, o sea, relacionado con eso, tengo una pregunta que por ahí no sé si está bien orientada, pero vos vas a tener seguramente más idea que yo. Porque, bueno, se habla que como un próximo hito de la humanidad es establecer una colonia en Marte, digamos, ¿no? Ya como algo tangible, ¿no? O sea, como algo que va a suceder dentro de en un horizonte de 10 años, ¿no? Aproximadamente, más o menos. La pregunta es, en términos de energía, si tenés alguna idea, porque has leído algo o por ahí porque se te ocurre, qué tipo de energía, de fuente de energía se piensa, digamos, para esa situación, digamos, ¿no? Porque Bien, no es menor, no es menor, ¿no? Porque por lo que se dice, estas personas irían, pero todavía no podrían volver, digamos, ¿no? O sea, serían para establecer una colonia y quedarse allá, ¿no? exactamente. Bueno, en las tecnologías
que se han utilizado a lo largo de la historia espacial, desde el Sputnik, que fue el primer satélite al día de hoy, han sido básicamente, bueno, siempre se habla de reactores nucleares, o sea, eso está recontra establecido y se podría utilizar tranquilamente en la Luna o en Marte. Em, por supuesto que la energía solar es un recurso muy valioso, pero en Marte, por ejemplo, como está un 50% más lejos que la Tierra del Sol, a la superficie de Marte llega a la mitad de la potencia que llega a la superficie de la Tierra. Entonces, la energía solar en Marte ya no es tan eh, abundante como en la Tierra. Obviamente que va a haber sistemas con paneles solares en Marte, pero también hay otras tecnologías como las celdas de combustible que utilizan hidrógeno, que tranquilamente se van a poder utilizar en bases, ya sea en la Luna o en Marte. O sea, las tecnologías a las cuales se está apuntando para continuar la vida de la humanidad más allá de, o por lo menos las primeras bases que se establezcan en la Luna o en Marte, con mucha probabilidad te puedo contestar que van a ser las celdas de combustible, celdas de hidrógeno, que es algo que ya se está usando acá también en la Tierra por el cambio climático. Eventualmente la energía nuclear, que es infalible, es realmente infalible la energía nuclear, y por supuesto la energía solar. Perfecto. Buenísima la respuesta. Me sacaste, la verdad, una gran duda. Y seguramente debe haber mucha investigación, digamos, en relación a esas fuentes. Acá Muchísima. hay una pregunta de la escuela 776 de qué vida útil tienen los paneles solares en los satélites o para los satélites y si se sabe de alguna forma de recuperar paneles que están como chatarra espacial. Bueno, los paneles solares que están fabricados con esta tecnología de celda solar, que es la que hoy en día está establecida ya en el espacio, pueden durar tranquilamente 15 años, ¿sí? O sea, no son el cuello de botella de las misiones espaciales, los paneles solares. Lamentablemente, lo primero que sucede es que el satélite se queda sin combustible. El satélite utiliza cierta cantidad de combustible líquido necesario para la propulsión del satélite y hacer correcciones orbitales, porque finalmente el satélite va teniendo alguna fricción muy pequeña con las capas muy altas de la atmósfera. Esa fricción hace que el satélite tienda a frenarse y por ende perder altura. Entonces, cada tanto es necesario hacer maniobras de corrección orbital, es decir, se enciende un motor que le da un empujoncito hacia afuera al satélite para conservar la altura de la órbita. Lo que sucede, lo que primero se gasta normalmente en una misión espacial es el combustible del satélite, que suele suceder a partir del quinto año de vida útil de la misión. Em, Posteriormente, el otro cuello de botella puede ser la batería, que es de litio. Hoy en día se utiliza tecnología de litio para uso espacial. Y por último, los paneles solares, que nada, ya esta tecnología mostró mucha madurez. Por ahí en 10 años pierde un 10% de eficiencia un panel solar de estas características, ¿no? O sea que se sigue disponiendo panel después de 10 años. Pero bueno, si el satélite se queda sin combustible, por más que el panel solar siga funcionando, se convierte todo en chatarra espacial. Y ese es un problema que la humanidad tiene que empezar a tomarse en serio, porque la cantidad de cosas que se manda al espacio está creciendo de manera exponencial
sobre todo como se están cayendo los costos de acceso al espacio a través de empresas como SpaceX y un montón de otras que cada vez eh, pueden lanzar por menos precio cosas al espacio, está sucediendo de que se está contaminando todo. Recién ahora el mundo se está empezando a tomar en serio esto, en el sentido de que se está planteando la posibilidad de que vos te tengas que hacer cargo de tus residuos cuando tu satélite deje de funcionar, ¿no? Pero al día de hoy, eh, nada, está lleno de basura el espacio, lamentablemente. Bien. Pero que hay forma física de traer esa basura, ¿no? No, no lo hay. Y eventualmente, o sea, tecnológicamente se podría hacer, pero sería extremadamente costoso. Lo que se puede hacer normalmente es hacer, juntar, hoy en día hay empresas que quieren mandar como colectores de basura al espacio, es decir, un satélite cuya función sea ir recolectando satélites que ya no funcionan y eventualmente, eh, cuando ya ocupa toda su capacidad, gestionar un reingreso controlado a la atmósfera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo vuelve a mandar hacia la Tierra, pero con la velocidad que está girando eso, cuando entra en contacto con las capas más bajas de la atmósfera, se desintegra. Entonces, finalmente, el satélite se desintegra y bueno, no es que deja de existir como una entidad mecánica, pero pasa a formar parte de, no sé, de- de- porque el material se particula todo, o sea, es material particulado que un porcentaje queda en la atmósfera, otro porcentaje decantará a la superficie de la Tierra, pero bueno, eso sigue siendo mucho mejor a que quede el satélite en el espacio dando vueltas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hernán. Igual estamos abiertos, no sé si hay más preguntas y consultas. Estamos